Gracias. Pues buenos días o buenas tardes. Saludos a todos los que nos ven en esta primera sección de Ertsanga del 2025. Muy contentas de estar pues dando continuidad a este maravilloso proyecto que según mis cálculos ya tiene un par de años de haber empezado y a través de él pues se han consolidado inclusive sorpresas que espero este año podamos dar a conocer. Lo que me parece muy interesante es realmente seguir nutriendo este espacio con todo el apoyo y de la mano de Amaracilla. Entonces, bueno, pues sin más, le dejo la palabra a mi querida Amaracilla. Gracias. Tu micrófono, querida. ¿Verdad? Muchas gracias a Dayabasmi, muchas gracias a Paramaitri y a Tierra Adentro, porque sí, en efecto, empezamos el tercer año ya, rápido. Este, Empezamos ya nuestro tercer año y bueno, vamos a comenzar viendo algunas cosas nuevas. El año pasado fue principalmente, bueno, el primer año fue la traducción de Burning House, de La Casa en Llamas. El segundo año fue básicamente colaboraciones de otras personas de la orden, tanto de Latinoamérica como de otros lugares. Y bueno, este año vamos a empezar con algunos trabajos que tengo ahí publicados o en pronta publicación. Y justamente hoy vamos a empezar con uno. Si quieres, empezamos ya la presentación. Es un artículo que escribí. Originalmente está en inglés, pero bueno, ahorita lo vamos a ver un poco en español. Es un artículo que es sobre el sufrimiento animal, pero desde una perspectiva budista. Fue publicado en septiembre del año pasado en el Journal of Dharma Studies, que es una revista de la Universidad de Berkeley que tiene un centro de estudios religiosos del Dharma, y entonces ahí salió publicado este artículo. ¿Eres la que sigue? Porfis. Entonces lo escribí junto con mi tutor de doctorado, que es el doctor Ricardo Noguera. Y de hecho el artículo abre con esta cita del Majjhima Nikaya, que dice: para los puros cada día es sagrado, un uposatha, un día de observancia para quienes hacen el bien. Así que báñate en esta sabiduría brahman. Haz la paz entre todos los seres, no hagas daño a nadie que respire, no digas mentiras, no tomes nada que no te hayan dado. Ten fe, sé generoso. Buda. Siguiente. En el artículo también hago esta declaratoria, principalmente porque es parte de un contexto un tanto más académico. Voy a tratar de no caer en mis academicismos, porque a veces nos gusta mucho hablar de maneras raras y rebuscadas. Entonces, si algo no se entiende, por favor, levanten la mano y díganme, no se entiende. Pero bueno, el artículo lo escribí, estando aquí es como más fácil decirlo, pero obviamente desde una perspectiva triratna. Pero ¿a qué se refiere cuando hablamos de triratna? Porque es más fácil cuando dices, no, pues es un artículo que sale del budismo temprano, o del budismo zen, o del tibetano, ¿no? Pero cuando estamos hablando de triratna, pues no se trata nada más de decir, pues sí, es que aquí Bhante es la onda de Sangharakshita, sino que académicamente se le conoce como budismo postmoderno, o a veces le llaman ecuménico. Se refiere a una interpretación budista que es obviamente desde una perspectiva occidental, ya no es una perspectiva propiamente
oriental, pero que no cae en los academicismos, intelectualismos que nada más la ven como un objeto de estudio, ¿no? Sino que sí incluye cierta práctica, pero que también incluye una reflexión sobre las enseñanzas de diferentes escuelas. Y por eso es lo de ecuménico y lo de postmoderno. Y bueno, también empiezo haciendo un recuento de cómo los animales sí han sido contemplados dentro del budismo, porque hay algunos autores y digo autores porque lamentablemente la mayoría de las enseñanzas que tenemos vienen de hombres, hay pocas enseñanzas que se conservan de mujeres en el budismo, pero es otro tema que podríamos hablar después. Pero la mayoría de las enseñanzas vienen de autores. Entonces, si podemos revisar la historia del budismo, aunque sí ha habido dos, tres por ahí que han dicho que no, que los animales no deberían de estar tan contemplados, la verdad es que sí podemos encontrar mucha evidencia de que la consideración hacia los otros animales no humanos es parte importante, yo diría incluso fundamental del Dharma, del budismo. Empezando desde el budismo temprano con el Karaniya Metta Sutta, en donde, entre otras cosas, nos dice que todos los seres que existen, débiles o fuertes, altos, corpulentos o de complexión mediana o baja, pequeños o grandes, todos sin excepción, visibles o invisibles, los que viven lejos o cerca, los que ya nacieron y los que están por nacer, que todos ellos sean felices. Así como una madre protegería a su único hijo, aunque tuviera que arriesgar su vida, que así yo cultive un corazón sin límites, abierto a todos los seres. Y creo que ahí está más que claro. Desde el budismo temprano ya nos están diciendo, piensa, contempla, preocúpate, ama a todos los seres. La siguiente, por favor. Después, pues pasaron los siglos, el budismo da otra vuelta al Dharma y tenemos el budismo Mahayana, en donde pues la figura del Arahant ya no es tan importante, sino la del Bodhisattva. Y el Bodhisattva, pues siendo este arquetipo de compasión y sabiduría, es parte fundamental de uno de los textos principales, que es el Bodhicharyavatara de Shantideva. Es un texto más largo que el Karaniya Metta Sutra, pero en este texto también encontramos muchas referencias a la cuestión de los otros animales. Aquí otra vez pongo un pequeño extracto. Debo eliminar el sufrimiento de los demás solo porque están sufriendo como yo. Debería trabajar para beneficiar a los demás solo porque son seres sintientes como lo soy yo, ya que como los demás en desear la felicidad, ¿qué es lo que es tan especial acerca de mí que me esfuerzo solo por mi felicidad? Ya que soy como los demás al no desear sufrir, ¿qué es lo que es tan especial acerca de mí que me protejo, pero no protejo a los demás? No hay disputa. Si ha de ser aliviado todo, debe ser aliviado. Yo también soy un ser sensible. Shantideva. Y bueno, el budismo siguió expandiéndose por el mundo y llegó hasta el Tíbet. Y en el Tíbet hay muchas enseñanzas, estas a mí me gustan mucho las de Longyong. Y dentro de estas hay una enseñanza muy particular que son los 8 versos para el entrenamiento de la mente, que son muy bonitos. Pero rescato el primero y el cuarto, que son los que interesan en este momento. El primero nos dice, con determinación de alcanzar el objetivo más elevado por el bien de todos los seres sintientes, que superan incluso la gema que concede todos los deseos, que pueda considerarlos queridos en todo momento. Y el cuarto, cuando vea seres de carácter desagradable, oprimidos por una fuerte negatividad y sufrimiento, que pueda considerarlos queridos, pues son difíciles de encontrar, como si hubiera descubierto un tesoro de joyas. Entonces,
hay evidencia para poder asegurar que la consideración a los animales más allá del ser humano es parte fundamental del Dharma. Y bueno, ya entrando un poco más en cuestiones de fundamentación filosófica del budismo, vamos a irnos un poco rápido, no quiero quedarme demasiado aquí, pero bueno, como entendemos el budismo es esta forma de entender a la realidad desde Pratityasamutpada, que se traduce a veces como condicionalidad, como coproducción condicionada. Pero a lo que se refiere es que ningún fenómeno surge sin una causa, no hay fenómeno que exista aislado, sino conectado con todos los demás fenómenos del universo. De manera que cada uno influye y actúa sobre todos y todos influyen y actúan sobre cada uno. Que significa que todos y todas estamos en relación con el resto del mundo, inclusive del universo. Estamos en relación con ustedes que me están viendo, con los que no nos están viendo, con los que ya no están aquí, con los que van a estar en un futuro. Hay una red de interrelaciones. Y esto también lo que implica es que todo es explicable. O sea, las cosas no surgen de la nada espontáneamente, sino que todos los fenómenos que se dan en este mundo es justamente por las causas y condiciones que les sustentan. Y esto lo que nos lleva es a las cuatro nobles verdades, porque cuando pensamos el sufrimiento, el fenómeno del sufrimiento desde la condicionalidad, es cómo surgen las cuatro nobles verdades. Podemos decir que existe el sufrimiento, aunque el budismo se refiere principalmente al budismo existencial, como de los existencialistas tipo Sartre, Camus, ¿no? De la náusea, este sentir que no estoy bien dentro de esta tierra, ¿no? Pero bueno, existe ese sufrimiento y es posible conocer las causas de ese sufrimiento porque no surge de la nada, surge de causas y condiciones. Y si conocemos esas causas, podemos cesarlo, que es, de acuerdo al budismo, este apego. Y el camino para el cese del sufrimiento, pues es el camino octuple. Siguiente, por favor. Y el camino óctuple, como muchos de ustedes ya deben de saber, pues tiene 8 caminos que realmente no están separados, son parte de un mismo camino, pero para cuestiones pedagógicas, analíticas, pues se separan en 8 pedacitos, pero son parte de lo mismo, que tiene que ver con una visión, con una intención, un habla, una acción, subsistencia, perdón, se me fue una M ahí, esfuerzo, atención y concentración. Son todas las partes que constituyen nuestras vidas y cómo las tenemos que llevar correctamente para eliminar el sufrimiento. Siguiente. Pero ¿qué pasa con el sufrimiento animal? ¿Cómo podemos pensar el sufrimiento animal desde estos mismos esquemas? Bueno, podemos primero asegurar que existe el sufrimiento animal. ¿Por qué? Porque primero, si confiamos en maestros, maestras del Dharma, desde hace miles de años, muchas nos han dicho, mira, los animales también sufren. Si nos vamos ya a cuestiones más académicas o científicas, podemos ver que también hay muchísima evidencia desde las ciencias duras de biología y medicina que nos dicen que los otros animales también sufren. Yo hablo en general de sufrimiento psicológico, como de sufrimiento, como de dolor físico, porque ambos son fenómenos muy relacionados y que merman el bienestar de los animales. Entonces, cuando yo hablo de sufrimiento, hablo de esas dos cosas juntas para que no haya duda de qué estoy hablando. Y tenemos amplia evidencia de que eso existe. Como es parte de esta realidad condicionada, pues entonces es posible conocer las causas de este sufrimiento y si conocemos las causas, pues podríamos cesar el sufrimiento. Aquí pongo una pequeña arista, vamos a hablar más de esto más adelante. Y el camino del cese del sufrimiento animal, pues también podríamos pensarlo desde el camino óctuple. Siguiente. Entonces, básicamente el artículo es
una exploración breve, porque tampoco tuve mucho tiempo, mucho espacio para hacerlo, sobre cómo el camino óctuple lo puedo utilizar para justamente aliviar o cesar el sufrimiento animal. Y aquí pongo quédate en esa prisa. ¿Por qué pongo eso? Aliviar o cesar. Cuando hablamos del sufrimiento humano, el Buda lo pone como el cese del sufrimiento, punto. Yo aquí lo estoy manejando como aliviar o cesar. ¿Por qué? Porque lo estuve pensando mucho en este sufrimiento de los otros animales y creo que hay un sufrimiento que es inherente a su naturaleza biológica social, que es independiente del ser humano. Es algo en lo que no tenemos injerencia. O sea, todos los animales nacemos, sentimos dolor, nos enfermamos y eventualmente morimos y también tenemos aislamientos sociales, animales que viven en vida libre pues son depredados. Hay allí un elemento de sufrimiento que es independiente del ser humano y en el cual podemos tener alguna injerencia. Por ejemplo, si tenemos un animal enfermo, podemos darle medicamento. Si tenemos un animal agonizante, podemos darle una buena muerte. Hay veces en las que podemos tener injerencia en eso, pero no siempre. Pero en donde sí tenemos toda la injerencia y yo agregaría responsabilidad en el sufrimiento de estos animales causados por el ser humano. Hay una gran cantidad del sufrimiento animal causada por el ser humano y ahí es donde tenemos que centrar nuestra atención y sobre todo centrar nuestra práctica. Ahora sí. Visión correcta. ¿Cómo deberíamos de estar pensando, viendo, entendiendo, comprendiendo a los otros animales? Pues desde el budismo podríamos decir desde las 3 marcas de la existencia, ¿no? Que incluye también a los otros seres vivos, también como seres impermanentes, seres insustanciales, es decir, que no tienen una sustancia propia, y seres que son insatisfactorios en el sentido de que por más que yo ame a mi perrito, a mi gatito, eventualmente o yo me muero o él se muere, pues nos vamos a separar, entre comillas, porque sabemos que realmente no hay separación, pero por lo menos yo lo voy a sentir así, ¿no? Que lo pierdo, que nos separamos, o no van a hacer lo que yo quiero. Justo ahorita platicábamos de mi gato. Yo tengo un gato que amo y adoro, pero hace lo que se le da la gana y demanda y me grita. Y si tuviera una varita mágica, pues lo haría un gatito más dócil, pero no, él es así. Y pues así lo tengo que querer, ¿no? Pero lo importante de esto es que pensemos en impermanencia, insustancialidad, insatisfactoriedad, traducidos a interdependencia, interconexión y compasión. Es lo que surge cuando vemos que somos impermanentes, es decir, somos seres mortales, somos seres vulnerables, somos seres que estamos en interconexión, es decir, no tenemos una sustancia propia, no hay como la esencia del ser humano que es diferente de los otros animales, no. Tenemos los mismos componentes biológicos, surgimos de los mismos procesos de evolución, vivimos en el mismo mundo, respiramos el mismo aire, bebemos la misma agua. Y sufrimos. Y entonces eso nos hace ver que somos interdependientes, que estamos en interconexión y que, como nos decía Shantideva, el sufrimiento es el mismo y no hay razón para preocuparse por uno y no preocuparse por otro. Y por eso surge la compasión. Justo estaba platicando con unos investigadores ahí en la universidad sobre cómo la complejidad es entendida en la interrelación del mundo fenoménico justamente es el sustento de la compasión. Es una cosa bellísima. La siguiente, por favor. ¿Y esto a dónde nos lleva? Nos lleva a una reorientación ontológica y epistemológica, perdón por los términos domingueros. Pero lo que se refiere es que tenemos que reorientar la manera en que comprendemos a los otros seres y la manera en que vamos a desarrollar el conocimiento.
Y esto que tiene que ver, pues, por ejemplo, con las cuestiones de meditación. Vamos a meditar para prevenir la interferencia del pensamiento simbólico. ¿Por qué? Porque lamentablemente vivimos en un mundo donde la cultura más predominante no es la dármica, no es la de interconexión, sino la contraria. Vivimos en unas sociedades en donde se considera que los otros animales son distintos, que son diferentes, que son menos valiosos que el ser humano. Y todo eso se nos impregna en el consciente y en el inconsciente y en una gran cantidad de símbolos, ¿no? Por ejemplo, pensemos simplemente en la manera en que hablamos, ¿no? Cuando hablamos de una cucaracha, o sea, ya la palabra tal cual nos lleva a un sentimiento despectivo, cuando es simplemente la designación de un animalito. Pero ya nuestra mente tiene ahí una connotación simbólica negativa. Y es parte del trabajo que tenemos que hacer en la cuestión de meditación, ¿no? Vamos a escarbar y quitar todos esos simbolismos que realmente nada tienen que ver con la pobre cucaracha. O sea, ella es nomás un ser que vive y trata de vivir y punto. Y entonces, no, 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 quédate, quédate, quédate ahí. Y entonces la solución al problema del sufrimiento animal, ¿no? Y el humano y cualquiera, no está en la transformación del mundo o de nuestro comportamiento, sino justamente surge de la transformación de nuestra experiencia. Cómo yo estoy experimentando el mundo a través de una visión correcta. Si yo veo correctamente a la cucaracha como otro ser que está en este mundo en interrelación conmigo, un ser que sufre, que se siente amenazada si yo la persigo, que valora su vida y no quiere que la mate, pues cambia completamente mi acción en el mundo también. Vamos a la raíz del problema, que es la visión. Y la visión transforma nuestra experiencia y nuestra experiencia transforma nuestras acciones. Por eso el pensamiento es acción. Ahora sí, la siguiente. Vamos a la segunda rama, que es intención o aspiración correcta. Ya estoy trabajando en ver a los otros animales de una manera distinta. Y ahora esto me va a llevar a una querer hacer las cosas distintas. Y como quiero hacer las cosas, pues ya no quiero basarme en, por ejemplo, cuestiones de desprecio, no quiero que mi actuar surja del odio, de la aversión, de la ignorancia. Yo quiero que mis acciones surjan justamente de lo contrario, de la sabiduría, del desapego y de la buena voluntad. Aquí estoy traduciendo un poco meta como buena voluntad. Aunque se considera meritorio cuidar a un animal, ojo, esto es súper importante, esta acción pierde sus virtudes si se realizan con la intención de obtener algo a cambio. Es decir, cuidar a un animal no es justificación para su instrumentalización, una acción egoica motivada por interés propio o la codicia. Esto es súper, 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 súper importante, porque muchas veces se piensa que porque yo les dé una buena vida durante algún tiempo a los animales, significa que eso ya me da el derecho de hacer lo que quiera con ellos, quitarles la vida o lo que sea. Y el Dharma nos dice no. ¿Por qué? Porque tu intención es egoica. Si lo estás haciendo con un interés, eso ya no es desinteresado. Y eso obviamente ya pierde todo el mérito. ¿Ok? Siguiente. Y ahora, si ya los veo diferente, pues también voy a hablar diferente. El budismo pone mucho, mucho énfasis en el habla. Mucho énfasis. Dogen nos decía, las palabras son un arma de doble filo, pueden ser una expresión sublime de la verdad y conectarnos con el mundo, o pueden llevarlos por el mal camino y perdernos. Es fundamental cómo hablamos, porque cómo hablamos es una manera de modificar también nuestro pensamiento. Y si hablamos todo el tiempo desde la aversión y desde el desprecio y desde la ignorancia, pues en nuestra mente se va a solidificar todavía más la aversión y la ignorancia y demás, y el apego. El razonamiento discursivo a veces divide al mundo.
La clasificación puede llevar a la separación y la objetivación si nos quedamos atrapadas en palabras y las aceptamos como realidad. Ojo, acuérdense del dedo que apunta a la luna. Sin embargo, las palabras son útiles como un paso provisional a la verdad. Por eso es que tenemos que cuidar las palabras para que sean un paso hacia la verdad y no una prisión dentro de la ignorancia, ¿no? Justamente hablaba con una amiga estos días sobre los libros de Bhante, ¿no? Y cómo Sangharakshita era tan cuidadoso con las palabras, justamente por eso, porque si no tenemos cuidado en las palabras que usamos y cómo las usamos y cómo las interpretamos, nos podemos quedar atrapadas en una jaula de ignorancia. ¿Ok? Siguiente. Y finalmente, pues el habla es una expresión, materialización y refuerzo de nuestras concepciones mentales. Para que el habla sea correcta, debe surgir, debe reivindicar, debe materializar amor, sabiduría, buena voluntad. Tiene que ser clara y sobre todo tiene que ser compasiva. Mientras que el habla incorrecta, pues surge del odio, el desprecio, la ignorancia y la mala voluntad y surge y lo que causa es sufrimiento y confusión. Cualquier tipo de mentira, engaño, tergiversación, calumnia o exageración, incluida la comunicación no verbal, ojo, esto yo hago un énfasis en el artículo, también tenemos que pensar en la comunicación no verbal, porque no se trata nada más de lo que sale de mi boca, sino las caras que hago y cómo me muevo y demás. Siguiente. Y nuestro discurso suele ser muy discriminatorio. Solemos tener un discurso racista, sexista, especista, ¿no? Utilizamos el discurso incorrecto como propaganda para crear un mundo de jerarquías y privilegios para algunos seres y de opresión para otros seres. Yo sí soy partidaria de modificar el lenguaje, de lenguajes inclusivos, por ejemplo, justamente con este intento de modificar también nuestra manera de pensar el mundo. Y tenemos que tener cuidado en no caer en las 3 Ns, que a veces se hablan desde el feminismo, normal, natural y necesario. Cuando hablemos de que algo es normal, natural y necesario, dudemos, porque solemos decir que es normal matar animales, que es natural matar animales y que es necesario matar animales. ¿En serio? Podemos ponerle un gran signo de interrogación si esto es cierto. También usamos eufemismos como, por ejemplo, en lugar de decir, lo voy a matar, lo voy a sacrificar o lo voy a dormir. Lo estás matando, le estás quitando la vida, hay que decirlo como tal. A veces tergiversamos lo que decimos, por ejemplo, hablamos de recursos naturales. Y ya con eso les ponemos una etiqueta de son cosas que voy a usar. O, por ejemplo, en ciencia, a los animales que se utilizan en investigación y docencia los ponemos como material biológico. Ya no son seres vivos sintientes, son material biológico. También algo que yo hago énfasis es el habla directa con los animales, ¿no? A lo mejor yo porque me dedico a eso, pero cómo estamos hablando, comunicándonos directamente con los animales, cómo estamos entrando en diálogo y no necesariamente a través de palabras, que ellos entienden mucho, sí, y que podemos usar. Por ejemplo, le puse esos tapetitos de palabras que también ya están usando para comunicarse de vuelta, pero podemos tener mucha comunicación no verbal. Y también es importante darles un nombre, porque si yo le doy un nombre a un ser, ya no lo saco del anonimato y lo convierto en alguien. Le quito toda esa etiqueta de cosa y lo vuelvo un alguien. Súper importante nombrarlos. La siguiente. Y ahora a acción correcta. Ya los estoy viendo diferente, tengo intenciones diferentes, estoy hablando correctamente de ellos y con ellos. Ahora, ¿cómo voy a actuar? La acción correcta debe guiarse por los preceptos éticos. Los preceptos éticos, hay muchas formulaciones, no nos vamos a meter en eso ahorita, podemos hacer otra sesión de esto,
pero en general, vamos a abstenernos de la destrucción de la vida, que es el primer precepto ético. No es nada más no matar, sino es abstenernos de la destrucción de la vida, todo aquello que tiene vida, incluyendo animales. Y esto, ¿cómo lo voy a hacer? Pues a través de acciones de amor y bondad, que son justamente las que se trabajan desde Brahma Viharas, que es el amor incondicional, meta, compasión y cuidado, karuna, alegría empática, mudita y ecuanimidad, upeka. Siguiente. El afecto hacia los animales no debe basarse en atribuirles cualidades humanas o en idealizar su animalidad, sino en una apreciación de ellos mismos, dejándolos ser quienes son, observándolos, aprendiendo cómo se expresa su vida, ¿no? Y aquí hay un dicho zen que me encanta: el perro ladra como un perro, porque el perro es un perro. Y ya no le tengo que estar, ay, es que cómo se parece o no se parece al ser humano, y no me interesa, el perro es un perro y punto, eso es lo único que hay que ver y hay que saber y hay que sentir. La vida y el universo no son racionales, es el pensamiento antropocéntrico que espera que las voces de otros seres se ajusten a las formas humanas de conocer, comunicar y expresarse. Porque por mucho tiempo se pensó que porque no usan un lenguaje como el nuestro valen menos, y no. La acción correcta debe cuidar el bienestar de otros animales de manera directa e indirecta. Esto incluye cuidar adecuadamente a aquellos que dependen de los seres humanos para sobrevivir, por ejemplo, animales domésticos y animales silvestres en cautiverio, y no causar daño indirecto a otros seres sensibles, por ejemplo, a través del daño al medio ambiente. Esa es otra plática que podemos tener muy grande sobre el cambio climático y el daño que estamos causando a los otros animales. Las acciones correctas deben surgir de intenciones correctas, es decir, de la aspiración de aliviar el sufrimiento, de cuidar la vida. El quinto es subsistencia correcta. Y bueno, si nos vamos a los textos más antiguos del budismo, vemos que se aconsejaba no comerciar con animales, ya sean vivos o muertos. Entonces, desde ahí ya vemos que el Dharma está viendo un problema con el vivir, por ejemplo, de la carnicería o venderlos, o sea. Pero si lo vamos a actualizar a nuestras vidas contemporáneas, pues vemos que hay muchísimas más formas de ganarse la vida, de trabajar, que tienen que ver con animales. Investigación biomédica, medicina veterinaria, cría de animales, agricultura, espectáculos, uso militar, o sea, hasta vamos al cine y vemos una película y ahí hay animales. Hay muchas maneras en las que tenemos que ver directa o indirectamente con el uso o abuso de animales. Aunque muchas personas pueden no estar directamente involucradas en dañar a los animales, lo apoyan económicamente o mediante la aceptación social de estas prácticas. Y es por eso que tenemos que hacer una revisión de nuestros hábitos, de nuestros estilos de vida, para ver cómo es que estamos sustentando directa o indirectamente el sufrimiento animal. Siguiente. Implica un trabajo personal, implica pensar en hasta políticas públicas, cómo podemos desincentivar el trato incorrecto hacia los animales. El budismo no es una filosofía prohibitiva, no es que vamos a llegar y prohibir, se puede, políticamente se puede, pero lo ideal es desincentivarlo y que las personas mismas sean quienes se dan cuenta de la torpeza de sus actos y dejen de hacerlo. Detener las actividades relacionadas con las necesidades humanas no vitales, por ejemplo, la investigación cosmética, militar, en esos usos de animales, mientras que otras, si se consideran imposibles de abandonar, por ejemplo, la investigación biomédica, deberían al menos reducirse y respetar una política de daño mínimo, junto con una conducta más sensible y rituales especiales para ceremonias funerarias para los animales. ¿Esto por qué lo puse en el artículo? Porque, por ejemplo, en centros de investigación en Japón,
donde utilizan animales en investigación y docencia, tienen una vez al año rituales funerarios para todos los animales que se utilizan en estos lugares. Y es una manera de recordarse pues del sufrimiento de estos animales y recordarse que son un alguien que merecen respeto, ¿no? Y yo sé que lo ideal sería una varita mágica y que ya nadie sufriera y esto no fuera necesario, pero si vivimos en el mundo en que todavía se considera necesario y no podemos pararlo, pues por lo menos podemos empezar a cambiar nuestra consideración hacia ellos e incluir estos pequeños rituales que nos van a ir recordando que son un alguien que sufre. Siguiente. Sexto, esfuerzo correcto. ¿Cómo puedo encauzar el esfuerzo? ¿No? Mi viria, mis energías, ¿hacia dónde las encauzo? Nos dice el Dhammapada, no hacer nada malo, comprometerse a hacer lo que es éticamente hábil y la purificación de la mente. Y no hablar mal, no herir, ejercer moderación mediante la observancia del código de conducta, ser moderada en mi dieta, vivir sola y ocuparme de estados mentales superiores. Bueno, esto es obviamente pensado en una vida monástica, pero eso no implica que de aquí no podamos tener una reflexión a nuestras vidas laicas. Por supuesto que nos debemos de esforzar por no hacer el mal, porque nuestras acciones sean hábiles. Ya hablamos de cómo nuestras palabras son importantes, de no herir, no ejercer moderación. Eso es muy importante, nuestros estilos de vida moderados en cuanto al consumo, por ejemplo, porque vivimos en una sociedad de hiperconsumo y eso es parte del problema. ¿Cómo puedo moderar mi consumo, mi conducta, mi dieta? Y ocuparme de estados mentales superiores, mencionamos las Brahma Viharas, entre otras. El esfuerzo correcto comienza por evitar hacer daño. Una disculpa que está la campana de la basura acá afuera. Y sobre todo el cultivo de una visión correcta y emociones positivas. Eso, centramos nuestro esfuerzo ahí, vemos cómo se retroalimenta el camino óctuple. Si yo centro mi esfuerzo en la visión correcta y el cultivo de emociones positivas, eso pues va a ir retroalimentando todo lo que ya vimos también. Siguiente, ya casi acabamos. Debe haber un esfuerzo equilibrado, así como la cuerda no debe estar demasiado tensa o demasiado floja para producir un sonido hermoso. No debemos forzarnos demasiado ni tampoco ser autoindulgentes. O sea, tenemos que mantener un esfuerzo, pero un esfuerzo que podamos sostener. Si yo me esfuerzo y digo, ok, me voy a hacer ultra mega vegana de hoy a mañana, puede ser que sea demasiado para mí. Y entonces voy a tronar y entonces voy a decir después, ay, no, es que es imposible, no puedo hacerlo, pero porque me estoy forzando demasiado. O al contrario, ay, ¿qué importa? Puedo seguir llevando mi vida igual, total. El budismo es un camino y puedo como ser como muy autoindulgente. Tampoco porque entonces nunca voy a cambiar nada. Entonces es importante que sí haya un esfuerzo sostenible. La prohibición repentina de cualquier uso de animales puede ser un tipo de esfuerzo forzado y problemático, especialmente si las personas y la sociedad no están preparadas para ello. Mientras que la indulgencia con respecto a este tema no representa ningún esfuerzo en absoluto para continuar las cosas como de costumbre. La siguiente. Y los últimos dos etapas, bueno, ramas del camino, son atención y concentración correctas, que son justamente atención y meditación, la autoobservación de mis pensamientos, de mis acciones. La meditación budista, recordemos, no es un fin en sí misma, no es medito nada más por meditar. Medito porque es parte de un sistema de entrenamiento para lograr una mente disciplinada, con el fin no solo de elegir qué emociones y pensamientos se deben cultivar o disminuir, sino también para evitar la interferencia de los sistemas de pensamiento simbólico que ya mencionamos y cómo el lenguaje provoca discriminación. ¿Ok? Para esto meditamos.
La atención y concentración correctas conducen a una comprensión correcta que enfatiza nuestra estrecha conexión con el resto de los animales y, por tanto, la importancia de considerar su sufrimiento como un elemento relevante en la forma en que nos relacionamos con ellos. Nos anima a reconsiderar nuestras actitudes prácticas y respuestas emocionales. Es aquí donde el pensamiento budista hace un gran aporte. Nos da una conceptualización del mundo que nos une con la vida en todas sus formas. Y ahí terminamos. Espero, es que es un texto muy largo y con muchas cosas, es muy pesado, lo siento. Espero haberlo hecho lo más digerible posible. Si a alguien le interesa, es un texto que está de libre acceso. Quien quiera puede entrar y descargarlo. Les podemos poner la liga ahí cuando subamos el video a YouTube. Y pues espero que les haya agradado. Gracias. Muchísimas gracias, Amaracinja. Buenísimo, me encantó. Quisiera, bueno, agradecerte antes que nada que nos permitas tener una mirada mucho más aterrizada de lo que es el budismo en la vida cotidiana, a partir de observar esto que estás mencionando. Bueno, yo, como tú bien sabes, tengo varios animales de compañía, los he tenido a lo largo de mi vida. Yo quisiera hacerte una pregunta, si me permites. Esta idea de la vida de otro ser sintiente como si fuera mi propiedad, me hace mucho ruido, ¿no? Es algo que no me gusta ver así. Me parece que es un tanto como considerar un poco el mismo concepto de esclavitud ahora visto desde otra perspectiva. Pero llega el momento en el que, y tú lo mencionaste en las primeras diapositivas, están sufriendo y me he percatado de que a los animales de compañía les cuesta trabajo irse. Y yo supongo que es porque ellos sienten que es su responsabilidad quedarse. Me imagino, no lo sé, pero ¿cuál puede ser una aproximación desde el punto de vista del budismo de ayudarlos a transitar hacia el bardo de la muerte? Eso, ¿cómo se puede ver desde el budismo, ¿no? Porque no quisiera verlo como de estoy tomando la vida de alguien. Esa es mi pregunta. Gracias. Pues es una pregunta muy difícil. Ah, sí, hay varios puntos que considerar y es que así como desarrollamos apego, también desarrollan ellos apego. Eh, y obviamente pues también hay muchas veces que quieren estar con nosotros, nosotras. Y es difícil, me gustaría dar una mejor respuesta, pero la verdad es que yo también estoy muy atorada en eso. Yo soy muy apegada también a los animales y me cuesta mucho trabajo soltarlos. Eh, pero tenemos que soltarlos porque tienen sus propios ciclos de vida y llega un momento en que pues tienen que seguir adelante a lo que sea que tengan que seguir, como sea que tengan que seguir, en el plano en que sea que tienen que seguir. Eh, y entonces es importante dejarles ir porque también mantenemos ahí, los queremos mantener, ¿no? Como cierto lazo y pues no es ni sano para ellos ni para nosotras, ¿no? Eh, y entonces pues, hay también la duda de, por ejemplo, si la eutanasia debería de ser aceptable dármicamente. ¿Por qué? Porque este momento del bardo, pues sabemos que es el bardo de la muerte, pues es como un momento muy crucial. Y he escuchado a personas que no quieren aplicar eutanasia porque sienten que el hecho de quitarles la conciencia eh, va a hacer que no puedan transitar este bardo adecuadamente. Entiendo la perspectiva, pero también como alguien que ha visto muchos seres morir en muchas condiciones diferentes,
morir en un dolor y en agonía no creo que tampoco sea un estado mental adecuado para transitar el bardo. Eh, en cambio, una eutanasia bien hecha, yo creo que te prepara mejor para transitar el bardo. O sea, para mí una eutanasia como debería de ser es en compañía de personas que te amen, que te acompañen en ese momento. Se aplica primero un sedante, quitas la ansiedad, quitas el dolor, quitas todo, dejas que el ser se duerma en paz y entonces sí aplicas el paro cardiorrespiratorio. Pero si se lleva bien a cabo, la verdad es que es precioso porque se mueren en compañía de amor, sin miedo, sin dolor, sin angustia. Y eso para mí es mucho más conducente a un buen transitar el bardo que morir en un dolor horrible o en miedo, porque muchas veces tienen mucho miedo. Entonces yo creo que eso es lo más conducente. Gracias, Ana Silvia. Gracias, Amara Sinha, por estas perspectivas tan importantes sobre nuestros cogéneres o cohabitantes o compañeros de vida en este deambular, ¿no? Pero mi pregunta va hacia el tema de la humanización. Hoy los seres humanos tenemos tendencia a humanizar todo aquello donde ponemos nuestros afectos y cariños. Y entonces en los perros y gatos de compañía hay una gran tendencia actualmente a hablar de que son mis hijos, son mis bebés, y entonces darles atributos humanos y esperar respuestas humanas también, lo cual me parece profundamente violento hacia un perro o hacia un gato o hacia un burro o una iguana, esperar que tenga respuestas humanas y luego enfadarme porque no me dé respuestas humanas. Porque eso también sucede. Ay, qué perro tan malvado, me mordió, me arañó, la iguana me pateó, en fin, ¿no? Entonces, hacia ahí van mis reflexiones en cómo podemos hacer un cruce, ¿no? Entre la sensibilización hacia estos compañeros de vida que escogemos hoy y que están en el planeta con nosotros y no humanizarlos. Porque igual que Dayabasin, igual que todos ustedes yo he tenido mis gatos y es inevitable que llegue un momento en que yo diga, pero es que tiene un comportamiento humano, se comporta como una gente y a veces pues le digo, usted gente, ¿qué le pasa? ¿No? Entonces es buscar es cómo podemos reeducarnos para no violentarlos esperando conductas que no son pertenecientes a sus especies. Igual yo no puedo ser un gato y el gato no puede ser una persona. Ah, hay varias cosas que considerar y hay dos conceptos clave, antropomorfismo y antroponegacionismo. Vámonos primero por el más famoso, que es el antropomorfismo, que es justamente esto que dices, darle características humanas a seres no humanos, ¿no? Por ejemplo, ay, es que mi perrita busca novio, no busca novio. Es que quiero que piense como yo, que sienta como yo, que reaccione como yo. Eso es antropomorfizar. Y es algo que ha sido muy criticado, como bien dices. Y sí, a veces sí nos vamos a un extremo en el que queremos que sean seres humanitos peludos. Y pues eso obviamente es, pues surge de la ignorancia, ¿no? Surge de un apego, de un deseo. Yo deseo que sean como yo quiero que sean, deseo que actúen como yo quiero que actúen. Y es una imposición de mis ideas en otros animales.
Y eso obviamente pues no es muy apropiado que digamos. Pero, ojo, no utilicemos el término antropomorfizar dentro del antroponegacionismo. ¿A qué se refiere el antroponegacionismo? En que como yo, deep down, o bonita deep down, a lo mejor muy consciente, sigo considerando que los animales son inferiores al ser humano, uso mi carta del antropomorfismo para descartar cualquier paralelo, similitud, relación conmigo. Entonces, si yo creo que el animal me quiere, no, es que eso es antropomorfismo. El animal no te quiere, nada más tiene un apego biológico. No, creo que no, claro que el animal tiene una química cerebral muy parecida a la tuya y por supuesto que tiene la capacidad de desarrollar amor hacia ti. Pero no quiero aceptarlo porque no quiero aceptar que es tan cercano al ser humano y entonces juego mi carta ahí del antropomorfismo. Muchas veces no estamos hablando de conductas humanas, estamos hablando de conductas animales. Porque el ser humano es un animal como los otros animales y tenemos conductas animales que ellos también tienen porque también son animales. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado si estamos hablando de cuestiones socioculturales que nos imaginamos o estamos hablando de conductas animales que compartimos. Ahí es donde tendríamos que estar haciendo el discernimiento. Porque si estamos hablando de capacidad de amar, si estamos hablando incluso de altruismo, los animales, otros animales también tienen capacidad de amar y de ser altruistas. También tienen capacidad de ser mala onda. Porque son animales igual que nosotros, nosotras. Estaba leyendo un texto sobre teoría CRIP, no sé si la conozcan, es buenísimo, sobre teorías de discapacidad que están muy en boga en seres humanos y que ya se están aplicando también a animales, otros animales. Y se ve como un animal que tiene una discapacidad puede no estar consciente de eso, puede simplemente, ya no tengo una pata, bueno, pero yo sigo mi vida. O un animal que tiene problemas de movilidad, en algunos contextos va a ser cuidado y apoyado por su grupo, en otros contextos no, lo van a bullear y lo van a excluir. Y es exactamente lo mismo que hacemos los seres humanos. Son conductas animales. No son ni humanas ni no humanas, son conductas animales que compartimos. Entonces es ahí donde tenemos que tener como el ojo del discernimiento. Hay algo que yo quisiera comentar, un poquito añadiendo esto que estás diciendo. Lo que me ha tocado observar es como, igual que animales que somos, ¿no? Los animales de compañía, al menos los que yo he conocido, pueden tener la misma tendencia a responder cuando, por ejemplo, un niño o una persona es bien cuidada, es bien atendida, pues sí, lo escuchas y respondes a su necesidad de una manera funcional, suelen ser más pacientes, pues responder de una manera en sus capacidades más hábil, mientras que si han sido maltratados, también tienen respuestas reactivas, igual que los seres humanos. Es súper interesante. Entonces, hay una tendencia que también he observado a considerar que los animales que han vivido en la calle son digamos, reactivos sin razón, pero no, hay una razón por la que son reactivos, tienen mucho miedo, han sido lastimados, ¿no? Yo rescaté a alguna perrita alguna vez que si oía una bicicleta se ponía muy mal, pero cuando la rescatamos tenía la patita rota y ya estaba consolidada, ¿no? Entonces muy probablemente la atropelló una bici, te estoy imaginando. Y entonces, pues, ese tipo de conductas también me permiten reflexionar en mi propio proceso, ¿no? O sea, es muy interesante. También siento que nos podemos ver en los animales. Por otro lado, pensaba yo en esto, ¿no?
ver mis acciones de forma atenta, con eso me quedo mucho de tu presentación, ¿no? Recordar que puedo ver mis acciones de forma atenta, tener una respuesta moderada en todas las áreas de mi vida, idealmente. Pero también ver al animal como animal de sus condiciones particulares, ¿no? Los perros son perros, los gatos son gatos, las iguanas son iguanas, los tiburones son tiburones. Y los seres humanos somos seres humanos, ¿no? O sea, sí pertenecemos todos al reino animal, pero cada quien tiene sus características particulares y va a responder no porque sea mal perro o mal gato o mala persona, sino porque somos como somos. De lo visto solo lo visto y de lo oído solo lo oído. Adelante, gracias. Ay, pero ya no me den cuerda porque nunca me voy a callar. Pero es que, híjole, ahorita Leticia, dos cosas bien importantes. Una, parte de lo que tenemos que meditar es en qué lógica estamos usando cuando estamos percibiendo, interactuando, interpretando el mundo. Porque en Occidente estamos muy entrenadas a utilizar esta lógica clásica aristotélica de exclusión. Y entonces yo no puedo ser dos cosas al mismo tiempo. O soy un ser humano o soy un animal. O soy mujer o soy hombre. O es perro o es gato. Pero se nos olvida que el Dharma no está sustentado en estas lógicas dicotómicas de exclusión. El Dharma está justamente sustentado en una lógica de contradicción, en la cual yo puedo ser dos cosas al mismo tiempo. Yo puedo ser un ser humano y un animal. Yo puedo ser un ser humano y un mamífero. Puedo ser varias cosas al mismo tiempo. No estamos en esta lógica de exclusión. Y entonces por eso es que podemos estar en interrelación. Yo soy yo y soy muchas y muchos al mismo tiempo. ¿Okay? Y lo otro es, si leen el texto, y ahí tengo muchas citas, ahorita me recordaste algo que no incluí en la presentación, y es que los animales también pueden recibir mérito de nuestras acciones y también se ven beneficiados cuando tenemos acciones compasivas y amorosas hacia ellos, ellas, porque también están en un camino hacia la iluminación, que no se nos olvide. Y que no se nos olvide que si tenemos votos de Bodhisattva, significa que no queremos llegar solitas a la iluminación, que queremos llevar a todos. Y esos todos incluye otros animales que también están en el camino hacia la iluminación. Y si queremos que todos, todas, todos nos iluminemos, tenemos que tratar bien a todos, todas, todes. Y entonces los animales también se benefician de nuestro buen trato y también se benefician, como hablábamos, de una transición más propicia hacia el bardo para que tengan un mejor renacimiento. Y yo pienso mucho y me angustio mucho. Todos los días millones y millones y millones de animales mueren con miedo. Eso no puede ser bueno para la iluminación. Gracias Amara Sinha por esa reflexión y esa invitación a pensar en lo que el miedo puede hacer en todos los seres que nos rodean. Me gusta ser parte de la cadena animal. Me gusta pensar en que somos animales humanos. Más que humanos, animales, animales humanos. Me gusta la especificación de la especie. Y bueno, sí, me siento muy conmovida y por lo tanto le voy a dar la palabra inmediatamente a Leti. Bueno, queridas animalas, ¿cómo están? Esto lo cortan después. Bueno, yo decía que a mí me cae muy mal eso de animales de compañía. ¡Wow! Sigue siendo como muy antropocéntrico. Es como si la presencia, la justificación del animal a tener derecho y a que se le respete la vida es porque nos acompaña a nosotros. ¡Wow! Me cae malísimo ese precio. Yo diría
animales para el entrenamiento del ser humano a ser empáticos más allá de sí mismo y romper un poco al menos con la lógica aristotélica. Cambiaría de nombre. Quizá un nombre más corto, pero bueno, me cae mal. Por otra parte, estaba pensando en que una respuesta que podemos conseguir quizás por esto de debate, ¿no? De ir hacia nuestras raíces y hacia nuestra cultura, que estoy estudiando desde hace muchos años la mitología de América, de nuestra América, y veo cómo allí hay hay, eso está muy claro. O sea, para las culturas indígenas, originarias, está muy claro, el animal es hombre y el hombre es animal. Y es curioso porque ellos están viendo la vida no tan corto como nosotros, sino, somos animales, comemos animales. eh, por tanto, somos animales, o sea, hemos sido y quizá en algún momento volveremos a ser. No, no hay esa división, ¿no? Y ellos, justamente ahora estoy trabajando con un mito de origen y dice, Guanadi es el creador dentro de la escultura yecuana de Venezuela, del Amazonas, creó los pájaros. Estos pájaros eran hombres. Y habla, y es muy bonito, ¿no? Esa era otra cosita que quería decir, que ahí, por ejemplo, yo me acuerdo, mi abuela le hablaba a las plantas, le hablaba a los animales, le hablaba al fuego, le hablaba a todo el mundo. Y creo que nuestras abuelas en general, de todo el continente, eh, dialogaban. Y cuando a mí me tocó participar en varias campañas alfabetizando, yo les advertí a veces a los estudiantes, espero que aprender a leer y escribir no les haga olvidar que pueden continuar hablando con toda la naturaleza, ¿no? Con todos los seres vivos, porque parece que ese proceso de domesticación que es la escuela nos lleva a no observar lo demás como, nos lleva a alejarnos, ¿no? A aislarnos de la naturaleza, ¿no? Pero, por ejemplo, un amigo que está en estos momentos en el Amazonas, en mucha vinculación con una comunidad indígena, me decía, no, para ellos esa diferencia, somos naturaleza. O sea, la palabra naturaleza, es más, no existe. No hay distinción. Entonces, wow, yo dije, ok, qué bonito, ¿no? Qué bonito que tengamos ese sustrato aquí tan cerquita. Ajá, lo otro es que ay, me interesa mucho, te quería preguntar, tú dijiste que había unas teorías para tratar todo este tema de la discapacidad o neurodivergencia, pero no escuché bien. ¿Cómo se llama? Se llaman a veces teoría CRIP, de cripple, en inglés, pero tienen que ver justamente con repensar la discapacidad y hasta qué punto realmente existe una discapacidad o hasta qué mundo existe un mundo en el que hay una discriminación hacia ciertos tipos de personas. O sea, si viviera en una ciudad donde, aunque tenga que andar en silla de ruedas, todo está diseñado para que yo pueda andar en mi silla de ruedas, no sería una discapacidad. Es una discapacidad porque se diseña un mundo en el cual yo no quepo. Y por eso es una de las muchas preguntas que se están haciendo desde estas otras formas de ser. O sea, si yo tengo una manera de pensar que se considera neurodivergente, a lo mejor no estoy discapacitada, simplemente soy parte de la diversidad. Pero si estoy en un mundo que no me apoya en mi neurodivergencia, pues se vuelve una discapacidad, pero realmente no lo es. Entonces vivimos en Perdón, un pero mundo de discriminación. Ajá. yo soy muy ignorante del inglés, pero CRIP, ¿cómo se escribe? Así como se oye CRIP, busca teoría CRIP y sale. Me sale teoría de las criptomonedas.
Bueno, pero lo seguiré buscando. Te lo mando al rato, lo pongo ahí, algunas cosas, pero sí justamente sobre eso, sobre teorías de discriminación hacia la diversidad de cuerpos, por ejemplo. Mm, mm. Ah, gracias, me interesa mucho. Qué bien, agradecidísima con toda tu enseñanza, me parece fabuloso. No me pareció para nada pesado, lento, nada que ver. Me pareció una sistematización muy hermosa, muy seria y al mismo tiempo eh, muy amable con la persona que la está recibiendo. Gracias, gracias. Pues yo me quedo muy agradecida. Creo que ha sido una de las múltiples sesiones que ya nos has compartido, eh, muy significativa y personalmente me ha aclarado muchas cosas. Me gustó mucho lo que decía Leti, ¿no? De esta idea de tener realmente más bien unos animales entrenadores de humanos, como puso, ¿no? Varamaitri. Gracias, de verdad, Marasinja, muchas gracias. Y bueno, pues esta información queda grabada, afortunadamente, como seguramente lo verán en YouTube, ¿no? Ya en estos momentos. Abrazo grande, mil gracias. Y no sé si Varamaitri quiere hacer la transferencia de méritos o tú, Amarasinja. Que el mérito alcanzado por mis actos sirva de alivio a todos los seres que sufren. Mi personalidad a través de mis existencias y mis méritos en las tres vías. Renuncio yo a ellos sin reserva alguna por el beneficio de todos los seres. Así como la tierra y otros elementos se hacen útiles de mil y una forma al infinito número de seres que habitan el espacio ilimitado, que así, de igual modo, yo me transforme en algo que mantenga a todos los seres situados a través del espacio, hasta que todos ellos hayan alcanzado paz. Muchísimas gracias. Muchas gracias.